¿ok? Esta semana habíamos comenzado a ver el cuarto bimestre, lo que era lo último de Photoshop. Y esta semana vamos a seguir trabajando con capas. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tomando 2 semanas con capas? Porque la semana 2 comenzamos a ver las capas, ¿se acuerdan? Antes del examen mensual. ¿Y por qué una segunda semana más? Porque hemos dicho que las capas es uno de los elementos más importantes en Photoshop. Se trabaja bastante. Por eso es que los grandes programas, los programas profesionales que se dedican a la edición de imágenes, tienen esta herramienta llamada capas, ¿no? Porque es de una gran utilidad. ¿Se puede trabajar sin capas? Sí. Claro que se puede trabajar sin capas la edición de una imagen, pero tiene mucha limitación. En cambio, trabajar con capas en un programa de edición de imágenes nos da una gran variedad de herramientas y nos permite trabajar con soltura las modificaciones sin temor a que de repente mañana más adelante quiera quitar algo que no he hecho o malogra mi imagen, la puedo sacar o la puedo anular sin alterar el producto final, ¿no? Entonces, Photoshop me permite no solamente agregar capas. Entonces, yo puedo agregar una capa y hemos visto la semana pasada que se agrega para crear un efecto, hacer un diseño sin alterar la imagen original. Pero yo puedo tener varias capas duplicadas. O sea, puedo tener varias capas, una capa secundaria duplicada para luego de repente redefinir el efecto que puedo haber tenido ahí. Puedo eliminarla, o sea, no solamente puedo volverla invisible, también puedo eliminarla de tal manera que, por ejemplo, el diseño o el efecto que he creado ahí no lo creo conveniente y lo quito, ¿no? Y otra opción más que tiene lo siguiente, que es la capacidad de agrupar. ¿Qué puedo hacer? Hemos dicho que Photoshop crea capas y no hay un límite de creación de capas. Yo puedo tener 1, 2, 10, 20, 300, 3000. No hay un límite de capas, es ilimitado, ¿ok? Ahora, en la parte inferior de la ventana vas a encontrar varios botones. Vas a encontrar un botón, por ejemplo, para agregar una capa nueva, que es este botón que tiene una, ¿cómo se llama? Una puntita doblada, ¿no? También vas a encontrar un botón para eliminar la capa, que tiene la forma de una papelera. También vas a encontrar el botón para agrupar la capa. Y también vas a encontrar un botón donde tú puedes crear efectos o diseños especiales que lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ok? Ahora, aparte de eso, ¿no? Tú puedes trabajar con uno de estos botones y cuando trabajes con estos botones te va a dar la opción de que te va a aparecer una ventana. En esta ventana tú puedes duplicar la capa. ¿Qué significa duplicar? Si tú tienes una capa que tenga un texto, tú la puedes duplicar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tendría duplicar una capa que tiene un texto? ¿Por qué? Muy simple, ¿no? Supongamos que tú has creado una capa con un texto con un efecto especial y quieres crear otro texto más diferente con el mismo efecto. Entonces, ¿para qué vas a estar haciendo de nuevo todos los efectos para ese texto? Tú puedes duplicar la capa y lo único que haces luego es cambiar lo que dice el texto y va a conservar los efectos o los filtros que tenga ese texto en la nueva capa, ¿no? Puedes eliminar la capa 0 que a veces te coloca. Sobre esa capa, mejor dicho, sobre el fondo, podemos crear capas apretando el botón crear una capa, ¿no? Y automáticamente se crea la nueva capa encima del fondo. Las capas, es importante, chicos, las capas se van creando siempre una sobre otra. Si tú tienes la capa 1, la 2 se crea encima. Pones nueva capa, la 3 se queda encima. ¿Ok? En ese orden sucesivo. Ahora, te das cuenta que las capas son transparentes. Hemos dicho que todas las capas son transparentes. Ahora voy a agregar una segunda capa, miren. ¿Ve? Y cada vez que yo agrego una capa, las demás bajan y la capa que he agregado se vuelve activa. Por eso aparece esto medio gris. Capa 3, miren. ¿Ve? He ido agregando sucesivamente 3 capas. ¿Ve? Capa 4 y ahí está. Ahora, como todas las capas son transparentes, lo que yo veo en la imagen principal es siempre el fondo. Si yo quiero colocar algo en una capa, tengo que hacer clic primero en la capa que quiero trabajar. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque algunos dicen, si no miran acá y comienzan a dibujar acá. Y cree que lo que están dibujando está en el fondo, cuando en realidad están dibujando algo en la capa 4. Por eso que es importante, primero, antes de trabajar,
seleccionar la capa que quieres trabajar. Supongamos, yo quiero trabajar en la capa 1, selecciono la capa 1 y ahí hago un garabato cualquiera, un diseño cualquiera. Pero lo que yo he hecho está en la capa 1. Quiero hacer algo en la capa 2. Supongamos lo mismo, quiero hacer lo mismo, pero le voy a poner otro color. De repente, a ver, vamos a poner, si le acepté el color acá, rojo, ¿ve? Pero esto que he hecho está en la capa 2. Por eso que es importante, antes de trabajar, seleccionar la capa que debo trabajar. Y mucho cuidado, ¿por qué? Porque yo puedo seleccionar la capa original, que es el fondo, y hacer esto, y voy a decir, ah, no, esto lo estoy haciendo en el fondo, cuando en realidad, mira, lo que estás haciendo es malogrando la imagen original. Por eso que debes tener mucho cuidado en seleccionar la capa que vas a trabajar. Ese es muy importante, ¿ok? Ahora, hemos visto que esto sirve para ocultar las capas, ¿no? Hacerlas invisibles. De tal manera que yo puedo ir viendo cómo va mi diseño, si quito tal efecto o no. Pero si tú en algún momento no quieres esa capa, porque te das cuenta que tienes demasiadas capas, ¿no? Tantas capas que te confundes, de repente quieres eliminar la capa 2. Entonces seleccionas la capa 2 y presionas el botón que dice eliminar. Confirmas y automáticamente te quedan solamente las demás capas. La capa 2 ya no existe. A ver, voy a eliminar la capa 1 que era las líneas en blanco. Le elimino, ¿sí? Y la capa 1 ya no existe. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego una nueva capa? Ok, me voy al 6 y agrego una nueva. En la 3, cuando he presionado nueva capa, se ha agregado encima de la capa número 3, la nueva capa 8. ¿Y eso qué significa? Que Photoshop me da la opción de poder agregar una nueva hoja entre varias que he creado. ¿Por qué? Muy simple, ¿no? La explicación es simple. Supongamos que tú has puesto varios efectos y de repente tú quieres que encima de determinada capa agregar un efecto más. Entonces, ¿qué haces? Primero seleccionas la capa donde vas a posicionarte para luego colocar la nueva capa encima de la anterior. Y encima de la anterior, pues tú puedes haber creado, ¿no es cierto?, una nueva capa. ¿Ve? ¿Te das cuenta? He creado un rectángulo encima de la capa 3. No está encima. Y mira, voy a ocultar todas las demás capas. ¿Ve? Y el rectángulo está encima de la capa. Nuevo grupo. Y miren, si se dan cuenta, se ha creado una especie de carpeta abierta con un triangulito. Lo voy a presionar el triangulito y miren cómo cambió la carpeta. Significa que acá la carpeta está cerrada. La voy a abrir la carpeta. Significa que ahí la carpeta está abierta. Y con la carpeta abierta voy a crear una capa. ¿Se dan cuenta que la capa que se ha creado no está a la misma altura de las demás? Capa 8, voy a crear otra capa. Capa 9, voy a crear otra capa. Capa 10. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar la carpeta o el grupo. Miren, no aparece ni la capa 8, ni la 9, ni la 10. ¿Por qué? Porque la capa 8, 9 y 10 están guardadas dentro del grupo número 1. Voy a crear un segundo grupo. Grupo 2. ¿Ve? Y está abierta. La carpeta está abierta. Voy a crear 1, 2, 3 capas más. ¿Se dan cuenta? Voy a cerrar el grupo y miren. Voy a eliminar estas capas. Eliminar, ¿sí? Eliminar. Voy a eliminar esta también. Y miren, tengo que estar eliminando una por una. Perdón. Y eliminar. Sí. ¿Ve? Y me he quedado con la capa del rectángulo y con la capa del texto. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo hacer esto. Puedo entrar al grupo 1 y en la capa 8 agarrar y hacer las capas. La imagen sigue siendo igualita, ¿ve? Como está. No he malogrado para nada mi imagen, ¿ok? Sí, Amelie, no hay problema, ¿ok? Vamos a agregar, a ver, una capa más. Estamos en esta capa de brillo, ¿no? Miren, miren la famosa capacidad, color degradado, si quiero. Miren,
niveles de brillo también puedo trabajar, ¿ves? Por defecto. Puedo trabajar en forma automática, solamente verde, darle un color automático, miren, ¿ven? Y eso obviamente está en una nueva capa, ¿ven? Que no está afectando, no está afectando la imagen original, lo que está haciendo es creando el diseño para poderlo trabajar. Pero igualito, ¿no? Yo puedo desactivar todo y volver a la imagen original, ¿no? Sin que lo demás, ¿no? O puedo borrar todo, eliminar la capa, ¿no? Ir eliminando todas las capas. A ver quiénes están en sala de espera. Ah, no, es otro salón. Ya quieren entrar a clases y todavía no es el horario. Ve, puedo ir sacando todas aquellas capas que no necesito y quedarme solamente con las capas que en realidad me interesan, ¿no? Ve, color degradado. Y me quedo con estas dos, que es una iluminación y otra es brillo y contraste. ¿Ve? Y si quiero le agrego el texto y lo mantengo, ¿no? O sin el marco, solamente la palabra del texto. Entonces me permite trabajar, ¿ve? Miren la capacidad que tengo para modificar. A ver, Pablo, te mando el quiz y Pablo. Ahí está. Listo, chicos, vamos poniendo iniciar para que vayan resolviendo, ¿ok?